Hola, señoras y señores, es un gusto poder saludarles en su casa, en donde usted esté, en la sala, en el comedor, en el cuarto, en donde nos esté viendo. Somos TN23, su programa de análisis a la medida. Bienvenidos. Sandy, bienvenida tú también. ¿Cómo estás? Bien, Julio, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto poder llevarle las noticias y poder acompañarles también en el análisis de esta noche, donde sin duda alguna no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en el Estorizabal, Julio. Es correcto. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, iniciamos con ese tema. Así es, comenzamos. Ayer hablábamos precisamente de este contexto, televidentes y Sandy, lo que ha pasado, ¿no?, en el Estorizabal. Es decir, son más de 15 días, de hecho 17, en los cuales hubo varias situaciones, desde enfrentamientos entre algunos vecinos, entre algunos líderes comunitarios con la Policía Nacional Civil, que analizábamos el día de ayer, hasta otras situaciones en las cuales se estaban dando cobros ilegales para poder pasar, y en algunas ocasiones no se dejaba pasar también a algunas personas para ingresar a ese municipio. Ahora, pues ya están las situaciones relacionadas con el estado de sitio, es decir, órdenes de aprehensión, presencia militar, presencia policíaca, presencia del Ministerio Público, ¿no? Vamos a ver en qué para y en qué termina este que ya lo declarábamos ayer como un conflicto más. Totalmente, Julio. De hecho, también ya se está analizando entonces qué es lo que se ha dejado de hacer, por qué entonces este tipo de conflictos se ha prolongado tanto y qué se puede también implementar para buscar una solución. Pero lo que sí es de que ya están en las investigaciones, ya hay identificación de líderes negativos que están guiando a estas personas y que también pues podrán ser objeto de investigaciones y, cómo no, procesamientos también. Así es. De hecho, una de las notas que tuvimos precisamente el día de hoy es que ya hay 2 personas que fueron aprehendidas por esta situación. Ahora, las investigaciones tienen que ir en todo nivel y en todo sentido. Es decir, uno contra estas personas que agredieron literalmente a Policía Nacional Civil, y otra también en la vía de lo que ellos están reclamando, ¿no? Se supone que esta situación de la explotación minera en ese municipio del departamento de Izabal había estado detenida desde febrero. Ahora los comunitarios dicen que esto no es cierto. Creo que también por ahí podría venir esa investigación para determinar qué es lo que está sucediendo, cuáles son las verdaderas causas del mal, si es solamente por eso, si es por cuestiones de contaminación, si es por cuestiones de que no les hayan hecho la consulta, o si es por cuestiones de que se han ampliado también en la explotación minera, ¿no? Eso hay que verlo. Totalmente. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta serie de manifestaciones, bloqueos, agresiones que se registran, Julio? Y que te diría, por voluntad de estos pobladores no se va a terminar nunca. No, es evidente que aquí lo que tenemos, y por eso lo decíamos ayer, hoy lo recalcamos, es un conflicto más. Es decir, el estado que hay ahora, en este caso un estado de excepción, el estado de sitio específicamente por 30 días, con toda esta presencia policial, militar, etcétera, pues va a volver a surgir como un conflicto si después de esos 30 días no hay ya establecida una base social fuerte de negociación, una mesa técnica donde se puedan estar sentando precisamente las personas y las partes involucradas para hablar y dialogar seriamente a cuál es el problema y cuál puede ser la alternativa de solución. Porque si no, simple y sencillamente estamos haciendo un alto en un conflicto que va a seguir para más y que se va a hacer más difícil todavía. Así es, vamos a ir con unos datos sobre esta problemática que es muy importante poder resaltar en este análisis. Claro, Sandy, las fuerzas de seguridad han retomado el control del Estorizabal tras la aprobación en el Congreso de la República del famoso Decreto 9/2021 que declara estado de sitio. La medida tomada por el Ejecutivo busca contrarrestar acciones, Sandy, que sean ilegales y que han ocurrido en el lugar y que también, hay que decirlo, derivaron ya en violencia. Recordemos que en lo que va del año, autoridades han contabilizado alrededor de 50 eventos entre manifestaciones y bloqueos en el Estor, es decir, esto está bastante fuerte. En las últimas 2 semanas, el bloqueo de rutas y manifestaciones ha impedido inclusive la movilidad de personas, mercaderías, servicios de emergencia y de asistencia. Creo que no nos vamos a cansar de decir que el derecho de agrupación, asociación y manifestación es un derecho humano, pero que no debe interferir ni mucho menos bloquear otro tipo de derechos como el de la libre locomoción del resto de personas. Totalmente, Julio. La verdad es de que sabemos que se deben buscar otras vías para poder entonces plantear aquí las inconformidades y poder entonces llevar a cabo pues las inquietudes correspondientes. Es decir, si nosotros entonces sospechamos que se está haciendo algo irregular, como el tema del funcionamiento entonces de un proyecto. Denunciémoslo.
Claro, y aparte ¿verdad? de eso, presentemos pruebas si es necesario para que Así avance es. también la investigación, que debe ser algo muy importante. Presentémoslos ante las autoridades correspondientes para que ellos investiguen, pero si no buscamos este primer camino como una forma de también entonces poder señalar lo que se está haciendo de una forma mal, porque eso es lo que Correcto, indican entonces correcto. los pobladores. Imagínense ustedes, legalmente ese es el camino a seguir, Julio. Si a pesar de esto, de agotar todas las vías, no se hace nada, pues bueno, vienen las manifestaciones de forma pacífica, pero no llegar al punto de agredir incluso a la autoridad. Y aparte de eso, lo que llama la atención es el uso de armas de fuego. Sí, es que esta es una situación terrible que tenemos que también evidenciar. Una de las cuestiones que a mí me surge como duda, Sandy, es que si acaso en algún determinado momento de este conflicto se buscó, por ejemplo, la mediación y la participación de otro tipo de autoridades. ¿Qué autoridades? Por ejemplo, cada departamento tiene un gobernador. Acudieron, por ejemplo, a gobernación departamental para manifestar esta situación, eso hay que verlo. O acudieron a la corporación municipal del Estor Izabal para también hacer ver esta situación, porque son algunas de las instancias que eventualmente podrían haber hecho algo. Si lo hicieron y estas dos instancias no actuaron de la manera debida, bueno, también habrá algún tipo de responsabilidad, porque derivada de la inacción se está dando esto. Pero si no buscaron de inicio el diálogo, también esto está mal, ¿verdad? Porque entonces venimos y confundimos el derecho de la manifestación que podemos tener todos con el derecho a hacer un bochinche, a crear violencia. Exacto. Y a que pues se cree esta situación. Porque ahora, ¿quiénes son los perjudicados? Al final de cuentas, todos los habitantes de ese municipio. Así es. Y ahora entonces hay dos personas que están enfrentando una investigación que van a tener que entonces llevar el proceso penal correspondiente. ¿Y con qué necesidad, Julio, realmente? Pues, literalmente. No sabemos si hay otros motivos que están entonces haciendo que estas personas sean manipuladas para poder entonces bloquear de esta forma, agredir, poder actuar de esta manera. Realmente no sabemos, Julio, quiénes son los verdaderos culpables de esta situación que se está viviendo en el Estor Izabal. Así es correcto. Y vamos a ver otros datos para fundamentar aún más este análisis que compartimos con ustedes esta noche. Y es que aquí hay que ver lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy en el Estor? Bueno, las fuerzas de seguridad se dice que han retomado el control del municipio del Estor, Sandy, porque están presentes fuerzas del Ministerio de Gobernación, de la Defensa y Ministerio Público. Por el momento no se han registrado mayores incidentes, al menos el día de hoy, es decir, se ha evitado la violencia y los bloqueos. También hay que decir y hay que aclarar que los pobladores del municipio del Estor, en su mayoría trabajadores y pacíficos, pues han prestado toda la colaboración posible con las autoridades y con esta presencia que ha habido, inclusive en estas órdenes de aprehensión y de allanamientos. Se han realizado eso precisamente, varias diligencias, entre ellas allanamientos. Se han identificado a por lo menos 2 supuestos líderes, que son los que se han presentado precisamente ante la autoridad competente. ¿Y en qué se están? En busca de armas, en busca de indicios, en busca de situaciones que puedan de alguna manera pues sustentar un caso, porque una cosa es el no estar de acuerdo con algo, que pueden hasta tener razón, Sandy, es que uno no dice que no puedan tener razón estas personas que están manifestando, la forma en que lo han hecho es la que no está bien, porque también hay que averiguar por el otro lado, pues, ¿por qué es tanto enojo? No, porque supongo que eso no nace así de gratis tampoco. No, la verdad es de que se desvirtúa entonces todo objetivo de manifestación cuando ya se viene el tema de la violencia, Julio, porque eso es lo que sobresale al final de este tipo de movimientos, ¿no? Los daños que se ocasionan, las personas que salen afectadas, y realmente no es ese el objetivo entonces de una manifestación. Creo que también se ha tardado mucho, imagínate, más de 15 días llevan este proceso, y la población también la está pasando mal, Julio, porque imagínate tú estar en medio de situaciones como estas, tener tipo de bloqueos, las pérdidas que se registran en el Estor. Exactamente, entonces mucho cuidado aquí. Sin duda alguna, el establecimiento del estado de sitio puede pues marcar algún tipo de prevención, ¿no? Porque van a mantenerse los patrullajes, los operativos preventivos y por supuesto buscar de alguna forma disolver este tipo de movimiento, pero recordemos que puede ser momentáneo. Aquí el punto es cómo se va a mantener
esta paz y tranquilidad en el Estor. Retomar el control temporal puede parecer relativamente fácil, retomar el control total de una paz social en este conflicto que se ha generado allá en el Estor Izabal por el tema de la explotación minera, eso parece más difícil. Esperemos entonces que las instancias de gobierno que hemos hablado, que también, por ejemplo, otras instancias como las iglesias que pueden estar ahí representadas y líderes que verdaderamente representen eso, una voz verdadera y cantante del sentir de la población, puedan llegar a un acuerdo, a un consenso para que esto no empeore, sino que al contrario se encuentren las líneas de acción para la solución pronta de este conflicto. Así es, vamos cerrando entonces nuestro primer análisis. Así está la situación en el Estor, ya hay detenciones, hay investigaciones que también están en proceso y por supuesto esperamos que la calma llegue a este lugar. Regresando, hablaremos un tema también de seguridad y es acerca de la seguridad privada, porque hoy se dio una sentencia, Julio. Así es, una sentencia de carácter condenatorio contra 3 guardias de seguridad privada. No cambia, ahorita se lo contamos porque nosotros somos a la medida. Entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de marzo del 2019, en el campus central de la Universidad San Carlos de Guatemala, fue acribillado a balazos el abogado y líder estudiantil José Fernando Álvarez Granados. Sus victimarios, para ocultar el crimen, metieron su cadáver en su vehículo y lo dejaron abandonado sobre la avenida Petapa. En el Tribunal 11º de Sentencia Penal fueron juzgados los agentes de seguridad de la USAC, Porfirio Gómez, Maino Roberto Cadenas y Andrés Aguilar, por el delito de homicidio. Pido perdón a la familia de la víctima y solicito que mi sentencia sea apegada a la ley, expresó el acusado Porfirio Gómez en su última palabra en el juicio. Quiero pedirle perdón primeramente a nuestro Padre Celestial que está en el cielo, segundo al papá de la víctima, y también a los presentes, morales y jugadores. Una cosa quiero aclarar, de que yo no andaba limpiando con la ley en ese instante, no pasó por mi mente ni siquiera un segundito para poder o pensar hacerle daño a esa persona. La jueza del caso, Miriam García, resolvió que el exagente de seguridad Porfirio Gómez fue quien accionó el arma de fuego en contra del líder estudiantil y los otros acusados participaron en ocultar el crimen. Hugo Luis Pérez, en su participación en el grado de autor, y para el efecto se le impone una pena de 15 años de prisión inconmutables que deberá guardar en el centro de prevención. Señores Andrés Gilberto Aguilar Hernández y Manuel Roberto Cadenas del CIS, se les dicta esta sentencia condenatoria de participación en el grado de cómplices, y para el efecto se les impone una pena de 10 años de prisión inconmutables. La madrugada del 10 de marzo del 2019, en la 35 calle Avenida Petapa, fue encontrado el cadáver de José Fernando Álvarez Granados en el interior de su vehículo. El acusado Gómez continuará en prisión preventiva y los otros acusados continuarán con una medida sustitutiva hasta que la sentencia de 15 y 10 años de cárcel por homicidio queden firme en el sistema de justicia. Bueno, esta es una situación bastante fuerte, ¿no? Porque aquí no solo se trata de que analicemos esta situación. Sí, estos guardias fueron sentenciados por homicidio, eso de alguna manera es evidente. La preparación que puedan tener estos guardias, la disposición y la capacidad. ¿Y qué es lo que está pasando en general, Sandy, con el tema de la seguridad privada? ¿Dónde están esas debilidades? Explico una cosa en primer lugar. Aquí en Guatemala hay 2 tipos de forma de darle muerte en lo legal a las personas. Homicidios simples, homicidios calificados. El homicidio simple es el artículo 123, 123 del Código Penal. Dice, quien diere muerte a una persona será culpable de este delito, homicidio simple. ¿Por qué no es asesinato? Porque no hubo una premeditación, es decir, ellos no estaban de acuerdo en planificar para matarlo, pero se dieron los hechos y lo mataron, y eso es innegable. Y están ahí las pruebas en las cámaras, en los fotogramas de las
cámaras, valga la redundancia, de seguridad de la USAC. Exactamente. Como antecedente también de este caso es que los guardias de seguridad, según la investigación, intentaron ocultar el cuerpo para que nadie se diera cuenta, pero en seguimiento también a estas cámaras de seguridad se observa entonces la forma en la que ellos actuaron. Aquí se nota, Julio, que pues no tenían el plan de, no dijeron, bueno, hoy vamos a matar a esta persona, no, simplemente se dio la situación lastimosamente de un enfrentamiento, no un cruce de palabras que se da, se pelean por no sabemos qué situación, y al final la forma de reacción de uno de los agentes fue disparar en contra de esta persona. Sin duda alguna, aquí vemos entonces cómo es la preparación de los agentes de seguridad privada, porque lejos de brindarte esa seguridad, porque esta persona venía saliendo pues de madrugada, ¿no? Ya muy tarde de este centro educativo cuando se dan las situaciones. ¿Qué tanto provocó la ira de este agente que ni siquiera reaccionó en el sentido que iba a matar a alguien, iba a quitar la vida y las consecuencias exactamente legales que se podrían venir? Realmente, ¿cómo ellos manejan el tema de las emociones? Porque eso está difícil, Julio. Eso es bien complicado, sobre todo que esto pasó en la Universidad de San Carlos. Claro. Pero puede pasar en cualquier colonia. En cualquiera donde usted encuentre estos guardias de seguridad privada, en cualquier centro comercial, en cualquier ubicación, en cualquier sitio y en cualquier lugar. Porque así como ellos no supieron mantener esa inteligencia emocional, hombre, es que uno cuando entra a alguna garita a veces se encuentra también con unos sujetos que dan ganas de decirle cualquier cosa por lo mal educados que son. Y seguramente se puede encontrar a alguna persona que reaccione de cierta forma y bueno, lejos de mantener la tranquilidad y de poder controlar a esta persona, imagínate, si también tienen el mismo temperamento, van a chocar inmediatamente y pueden pasar estas tragedias. Vamos con unos datos importantes, usted los va a ver aquí en pantalla, por favor. Sandy, televidentes, evidentemente hay muchas debilidades, hay que decirlo claramente, en la formación, en la preparación y en la capacitación de los guardias de seguridad privada a nivel general. Hay empresas que sí son muy serias, pero estamos hablando a nivel general. Esto lo demuestra el caso que ha sentenciado a 3 de estos guardias privados a prisión de 10 y 15 años por haber dado muerte a un líder y un catedrático estudiantil en la USAC tras una discusión. Pero es decir, una discusión no justifica que vengan y que te maten. Aquí se evidencia que no hubo un manejo adecuado de una situación de crisis que no debió pasar a más, pero que resultó con la pérdida de la vida de un hombre. Esto deja en entredicho las habilidades y capacidades adquiridas por los guardias de seguridad privada, así como la preparación psicológica para enfrentar crisis. Y usted tiene que empezar a preguntarse, ¿verdad? Ahí donde está, en su empresa, en su colonia, en el lugar donde tiene ese contacto con guardias de seguridad privada. Y ya investigué lo que decíamos el otro día, primero si es una empresa legal, ya investigué cuáles son los procesos de selección, de capacitación, o simple y sencillamente me ponen a cualquiera aquí uniformado y va a reaccionar como es cualquiera, de manera cualquiera, incluyendo con este tipo de violencia. Mira, Julio, la verdad es de que puede influir entonces también en cuanto a los pocos requisitos que solicitan para poder contratar a una persona como guardia de seguridad, el salario también que les pagan. Es terrible eso. Eso porque hay que imagínate, si tú exiges más, también tienes que dar más, ¿no? Y así aquí es. el tema es la ganancia que también puede dejar este tipo de negocio. Definitivamente, ¿no? Y la situación que contaba el otro día, que creo viene ad hoc nuevamente. En una ocasión, un amigo, por cierto, que se dedica a esto de la seguridad privada, dijo, mire, me hacía falta un guardia. Y cuando me lo contó, me dejó con la boca abierta. No lo tenía, fui al Parque Central, tenés servicio militar, venite, uniforme, y se lo llevó a prestar servicio sin ninguna capacitación ni averiguación de quién era ese sujeto. Entonces, ¿qué pasa con esos filtros? Señoras y señores, estamos metiendo a cualquiera en lugares tan delicados como en este caso una universidad, claro, o tan delicados como puede ser su colonia, su empresa, cualquier sitio. Entonces aquí también es importante poder entonces exigir verificar entonces que la empresa sea legal. Porque ¿correcto? Mira, realmente con las empresas legales hay un poco más de confianza en el sentido que pues cualquier cosa también tienen la responsabilidad. Tienes un respaldo. ¿No? Exactamente. Pero cuando no sabemos entonces de la empresa, cualquier reclamo no se puede hacer, tampoco nada nos garantiza que esa empresa, si ni siquiera está establecida legalmente, mucho menos va a tener registros y control de su personal, ¿no? Entonces aquí vamos un poco en la investigación antes de nosotros pagar, porque recordemos, no es algo gratis, es algo que se paga y cuesta, de verdad, bastante. Así es, vamos entonces con otros datos a verlos juntos aquí en pantalla.
televidentes y Sandy, también es muy, pero muy evidente que las empresas de seguridad privada, en su gran mayoría, no se preocupan, pero absolutamente en nada, por dar un acompañamiento y una capacitación que sea operativa a su personal. Por ejemplo, llevarlos a polígono constantemente. Aún más lejos está para que puedan ser evaluados tanto en lo psicométrico como en lo psicológico, a efecto de poder determinar ese nivel de inteligencia emocional y cómo van a responder a la hora de una crisis. No se trata solo de dar un uniforme y un arma a quien quiere ejercer ese trabajo. Deben ser personas altamente capacitadas y calificadas por la responsabilidad que ostentan. Al final de cuentas, este es un tema que parece recurrente dentro de la sociedad guatemalteca. Varios son los casos en que seguridad privada agrede a ciudadanos y en el día a día, te lo repito, se ve en cada sitio, en cada lugar, hasta con simples contestaciones o con la simple forma de tratar a las personas, a los mismos vecinos, a los propietarios de los inmuebles. Es una cosa tremenda. Hay que hacer algo con esto de los guardias de seguridad privada. Totalmente, Julio, porque mira, esta situación que sucedió en la Universidad de San Carlos también entonces deja ciertas lecciones, ¿no? En el sentido en el que se debe preocupar más las empresas de seguridad privada en su personal, en darles incluso capacitaciones constantes, actualizaciones, porque también no es solo de, bueno, te capacito, te medio capacito para que ingreses y ya cumplí. No, la verdad es de que se debe de ir trabajando, Julio, especialmente en el tema de la inteligencia emocional, porque hemos visto también casos en donde los guardias de seguridad, pues bueno, han estado involucrados en situaciones de secuestros y violencias a nivel general, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque aprovechando la información que conocen de quienes deben proteger, también se involucran. Una, no es justificación, pero también los salarios que son bajos, que muchos ganan el salario mínimo, Julio. Son muy explotados. La verdad que sí, y pues buscan la manera de ganar dinero. No estamos hablando a nivel general, pero hay casos que se han registrado. Vemos este caso entonces donde el mal manejo de la inteligencia emocional lleva al final a cometer un crimen, a quitarle la vida a una persona y sobre todo entonces mira el futuro que les está esperando, 15 años de prisión. Así es, terrible. Bueno, el llamado entonces, esa es la reflexión para todos, el llamado también a una mejor evaluación y control por parte de la DIGESP y el llamado también a cada una de las empresas de seguridad privada para que por favor tengan esa situación de humanidad, de pagar lo que debe corresponder y hacerlo bien y obviamente también capacitar a su personal, por favor. Bueno, terminamos este análisis para regresar con otro. Así es, vamos a regresar con nuestro último tema de análisis, que es el tema de la elección de los relatores de prevención de la tortura, Julio. Interesante. ¿Qué tan importante es este papel que juegan estos relatores y cuáles son sus funciones? Vamos a estar analizando este punto. Me parece muy bien, así que por favor no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. En marzo del próximo año vence el plazo de 3 relatores y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó la convocatoria que será publicada en el Diario Oficial para que interesados envíen su expediente. Los posibles candidatos deben cumplir con el perfil establecido en ley. Por ejemplo, ser guatemalteco de origen, profesional en ramas afines como médicos, psicólogos, abogados, entre otros. Además, presentar un plan de trabajo de acuerdo a velar por los derechos de los privados de libertad para un trato digno. Esta convocatoria será publicada en el Diario Oficial y de acuerdo con el cronograma aprobado por la Comisión, el proceso de selección finalizará en diciembre de este año. La Comisión integrará 3 ternas con los posibles candidatos, los cuales serán presentados ante el Pleno del Congreso de la República para iniciar con un proceso de selección de 3 relatores titulares y 3 suplentes. Bueno, es que, a ver, hablar de la prevención de la tortura en cualquier país del mundo seguramente va a ser importante. Estamos hablando de temas de derechos humanos. Lo que pasa es de que aquí en Guatemala tenemos que ser bien francos y honestos en una situación. Es decir, ¿cuántos guatemaltecos realmente conocemos con certeza total qué es lo que realiza cuál es el trabajo real de estos relatores contra la tortura? Es que de ahí deberíamos empezar. O sea, yo no digo que no tengan que existir, por supuesto que sí, pero necesitaríamos saber un poquito más. Ahora, el proceso ya de convocatoria, pues ya se va a iniciar. Claro. Y ojalá conozcamos también cuáles van a ser los perfiles de las personas que van a llegar a ese sitio. Exactamente.
¿Qué tan importante es mantener esta entidad, Julio? ¿Cómo lo ves tú también? Porque mira, sí, como está nuestro sistema carcelario, ya es una tortura. Sí, precisamente hacia ahí voy. Fíjate que en su momento un relator contra la tortura de Naciones Unidas, Dato Paran Coomaraswamy, de nacionalidad india, que vino aquí a Guatemala hace como 10 años, hizo un informe, pero es un informe dramático, ¿no?, que deja el sistema penitenciario como un sistema de altas violaciones a los derechos humanos, en donde se dan los tratos crueles, los tratos inhumanos, los tratos degradantes hacia el privado de libertad, perdón, y por supuesto los temas que rayan y que son tortura. Por ejemplo, la talacha misma, es decir, recibir una golpiza porque no pagas cierta cantidad de dinero que te piden para tener ciertos derechos, ya eso definitivamente es una tortura, te están agrediendo físicamente por algo que ni siquiera pues tú tienes nada que ver, solo que te metan ahí en un sector. Entonces sí se dan esas violaciones. Totalmente, hay muchas violaciones que se pueden dar y debilidades que ya el sistema en sí tiene, Julio. Así es. Y aquí el punto es de que, bueno, también está bien el tema de la prevención de la tortura, porque es los vigilantes de quienes en muchas ocasiones son abandonados, es decir, especialmente la población carcelaria que está en cumplimiento de condena, donde ya están en completo abandono, que están ya en temas de solo cumplir una sentencia que se les ha dado, y mientras tanto, entonces, ¿quién garantiza también que se les puedan cumplir pues los derechos fundamentales, ¿no? Pero también, ¿qué se hace a nivel de sistema, Julio, para evitar la tortura? A nivel del sistema penitenciario no se hace mayor cosa, porque bajo esta forma de sistema penitenciario actual no se puede hacer nada. Tiene que darse una reforma integral, que ya hemos hablado, ¿verdad, Sandy? Que ni de lejos se ve que vaya a iniciar. Ahora, la tortura no va solo orientada al tema del sistema penitenciario, sino se extrapola también a otras instituciones. ¿Por qué? Porque dice la teoría de los derechos humanos que es el Estado el que violenta los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces puede ser, por ejemplo, una persona que busca justicia por 10, 15, 20 años y no la encuentra, que también esté sometido a una tortura de carácter psicológico, a una tortura de no saber la información de qué pasó realmente con su familiar, que murió, quién fue el culpable, etcétera. Entonces tenemos muchas cuestiones importantes que ellos podrían ver, ¿no? Por supuesto. ¿Es importante o no la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura? ¿Vamos con datos? Yo creo que sí, vamos con datos, Sandy, ahí los vamos a poner en pantalla junto a nuestra producción para que los analicemos juntos. Y es que, para empezar, vamos a la parte dogmática. La tortura es uno de los 5 delitos catalogados como delito de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Bueno, es decir, un delito contra los derechos fundamentales. Por esta característica, es decir, que sea de lesa humanidad, la tortura además es un hecho delictivo que no prescribe nunca en el tiempo. Se puede perseguir de aquí a 10, 20, 30, 40 años. Además, Andy, varios informes, sobre todo en materia de relatores de justicia y de derechos humanos de Naciones Unidas que han venido a Guatemala reiteradamente, han señalado con mucha claridad casos como el de las prisiones guatemaltecas, donde si viven situaciones que rayan o que son tortura, trato inhumano, degradante o cualquier otra situación de maltrato que pueda darse. Por ello, el Estado de Guatemala cuenta con una oficina específica contra la tortura. Sin embargo, y aquí es donde vemos el pero, hasta el momento su trabajo es poco conocido y quizás reciba hasta poco apoyo institucional, pero es que no lo sabemos si ellos también no se hacen más visibles, si no nos dicen más fehacientemente qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo y cómo están previniendo estas situaciones de tortura de todo nivel. Exactamente, y cómo entonces si alguien está viviendo una situación de tortura también puede denunciar o le pueden dar acompañamiento. Se habla muy poco también de esta oficina y por eso creo que muchas personas desconocen su existencia y desconocen también el papel relevante que puede tener para el país. Correcto. También el seguimiento entonces al cumplimiento de derechos fundamentales para la población, ¿no? Sí, porque aquí tenemos que partir de una base. ¿Es importante la oficina? Sí. ¿Por qué? 30 son los derechos humanos. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Se respeta integralmente el derecho a la vida? No. ¿Se respeta integralmente el derecho a la libre locomoción? Ya vimos que no. ¿Se respeta de manera integral el derecho a la salud, a la educación, al trabajo? No. Entonces, sí es importante definitivamente. ¿Se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia? Tampoco. Tienen que funcionar, pero tienen que ser también más proactivos. Y también tiene que informar de mejor manera lo que hacen. Totalmente. Para informar un poco acerca de eso, entonces, ¿a quiénes ve esta oficina, Julio? Porque cuando pensamos en este tema, únicamente nos trasladamos a la idea de las cárceles. Sí, esto realmente, claro,
se asocia mucho a las cárceles, pero es una situación de manera integral, es decir, puede ver cualquier caso de cualquier ciudadano guatemalteco que haya sido sometido contra cualquier arbitrariedad que raye en tortura, trato cruel, inhumano o degradante en cualquier institución. Y es que el hecho a veces de que no te atiendan o de que te atiendan mal o de que haya un acto de discriminación o algo, puede venir dado inclusive en esta situación también de la tortura y el trato cruel. Vamos a ver otros datos. Adelante. Claro que sí, por favor, ahí lo tiene usted, por favor, en pantalla. El nombre completo es Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así que, para algunos, mucho gusto. Tiene varios objetivos importantes, Andy, entre ellos, velar por la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, verificar las condiciones en que estas personas se encuentran, además de la presencia del uso de la fuerza, abuso o arbitrariedad por funcionarios o agentes del Estado. Yo creo que al final de cuentas también aquí tendría que haber un clic mágico que no hay, como siempre, con la PDH. ¿Por qué? Porque la PDH tiene también la Defensoría del Recluso, pero no sabemos qué están haciendo. Y estas dos instituciones deberían de trabajar de la mano. Totalmente, es una relación que se debe de trabajar también para poder entonces fortalecerla, esa cooperación bilateral que se puede tener. Así es. Porque al final entonces tienen objetivos en común que deben aprovechar. Sin duda alguna, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura ha hecho alianzas estratégicas con varias entidades. Eso es bueno. Pero hace falta proyectarse más. Por ejemplo, una alianza estratégica importante ya para ir finalizando esto es con el Instituto de la Defensa Pública Penal, quienes son de alguna manera quienes tienen también esa relación particularmente con aquellos privados de libertad que ya están sentenciados y que de alguna u otra manera muchos de ellos por no tener para pagar un abogado que sea privado, pues quedan ahí al abandono, ¿no?, del sistema carcelario guatemalteco. Así es que veremos entonces quienes resulten electos para dirigir esta oficina. Ya hemos visto que es muy importante también para el país, cuáles serán los planes que puedan tener y cómo se van a proyectar también en la sociedad para que se pueda conocer más y se puedan tener mayores resultados, ¿no? O al menos darse a conocer. Vamos finalizando entonces la parte de análisis, Julio, pero regresamos, ¿te parece?, con Noticias Nacionales. Me parece muy bien, así que por favor espérenos un momento, ya regresamos porque somos a la medida. Y bueno, le hemos dado seguimiento aquí en A la Medida sobre la situación que se vive en el Store Izabal. En nuestro primer análisis estuvimos tratando este tema y ahora vamos a actualizar la información con el periodista Marvin García, quien nos ha preparado la siguiente información. Adelante, Marvin, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches, amigos televidentes. Información que tenemos desde el Store Izabal, dándole seguimiento al trabajo que realizan las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil, que han destacado un promedio de 900 elementos de esta institución, así como 400 del Ejército de Guatemala y personal del Ministerio Público, quienes participan de una serie de allanamientos, también de operativos de seguridad ciudadana. Lo hemos dado a conocer durante nuestros reportes sobre las diligencias de allanamiento. 8 personas han sido detenidas. El trabajo continúa. El estado de sitio acá en el Store pues ha llamado la atención de los vecinos, quienes también podemos recordarles de que los vecinos tienen un horario establecido, y es que a las 6 de la tarde, para las 6 de la mañana, ellos no pueden estar en la calle. Siempre hay un toque de queda, como se ha dado a conocer dentro de la ratificación del estado de sitio en el Congreso de la República. Y es que eso ha llamado la atención también de la ciudadanía de esta localidad por la movilidad del vasto operativo de la Policía Nacional Civil. La mayoría está de acuerdo en que se quede la seguridad por ciertos problemas que se dan con sectores campesinos, quienes ustedes recordarán, quienes hirieron de bala a 3 agentes de la Policía Nacional Civil el pasado 23 del presente mes. Pero está con nosotros César Mateo, el inspector de la Policía Nacional Civil, para que nos detalle y que nos confirme cuántas son las personas detenidas de momento en estos 2 días que las fuerzas de seguridad se mantienen en este sector. Inspector, buenas noches. Buenas noches, Marvin. Nos permitimos informar que como resultado de esas tareas de seguridad que la Policía Nacional Civil realiza,
se han reportado un total de 8 personas detenidas por diferentes delitos en los operativos implementados en el marco de este estado de sitio acá en el municipio del Estor. Es importante mencionar que también se realizaron 9 diligencias de allanamiento el día de hoy, y esto iba encaminado a busca de evidencias para fortalecer el proceso de investigación. Recalcamos ese acercamiento comunitario que la policía ha implementado y ha sido bien recibido. La población, un alto porcentaje, está de acuerdo con las tareas de seguridad que se están realizando. Hay un acercamiento comunitario de lleno porque le apostamos a esa prevención, le apostamos a la seguridad del pueblo. La Policía Nacional Civil continúa con los operativos. Quiero comentarte que tenemos 24 operativos en distintos puntos estratégicos. 8 de estos operativos pues, son apoyados por el Ejército Nacional. Siempre lo digo, estamos para proteger y servir. Operativos que han dado resultados, que precisamente hoy en horas de la tarde capturaron a 2 personas que tenían orden vigente de orden de captura. Así es, 2 personas fueron capturadas por los delitos de amenazas y ese es el resultado de la operatividad que se tiene. Pero importante mencionar que la población está de acuerdo con que la seguridad se brinde. Muchísimas gracias, inspector César Mateo. Ya escucharon ustedes, Sandy, allá en estudios centrales, porque el trabajo continúa. Es un mes y las personas, lo que él manifestaba es de que ellos mismos están denunciando quiénes son las personas precisamente las que delinquen, las que cometen varios delitos, y también quienes promueven a campesinos a poder ellos manifestar, bloquear y realizar una de diferentes actividades en contra de la ley. Y eso era importante porque también a los investigadores se han acercado para indicarles, porque han perdido el miedo. Y eso es lo que ha ayudado, la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil, de Ejército de Guatemala y Ministerio Público, que continúan con los diferentes operativos y diligencias de allanamiento en horas de la mañana y tarde. Y eso ha dado resultado de que existan estas 8 capturas y podrían ver más capturas ya programadas que puedan, ya agilizar las órdenes por juez competente para que las autoridades acá en el Estor Izabal puedan continuar su trabajo durante un mes. Van 2 días de este estado de sitio y ya se están dando los resultados. Nosotros nos continuaremos con Juan Carlos Calderón desde este municipio para darle seguimiento al trabajo que se realiza, no solo de los allanamientos, sino también de los diferentes operativos de seguridad ciudadana. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, por este reporte completo que nos trasladas desde el Estor Izabal, donde ya se reportan 8 detenciones. Hay un estado de sitio que, recordemos, es uno de los estados de prevención que se ha establecido en este lugar para poder retomar así el control y garantizar la seguridad a los pobladores. Pasando a otra información, autoridades de gobierno renovaron el convenio de cooperación para la buena gobernanza. ¿Y qué es lo que busca precisamente? Bueno, pues implementar todas aquellas acciones que puedan ir orientadas a la transparencia y también al combate a la corrupción a nivel gubernamental. Así que por favor vea la información aquí en A la Medida. Protocolario de renovación del convenio de cooperación interinstitucional para la buena gobernanza, autoridades suscribieron la renovación del convenio de cooperación para propiciar la cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, reconoció la iniciativa de la fiscal general Consuelo Porras de renovar el convenio y reafirmó su compromiso para continuar combatiendo la corrupción. El convenio de cooperación que el día de hoy estamos renovando nos ha permitido cumplir con el compromiso de garantizar un Estado libre de corrupción. Indudablemente, este flagelo no puede ser combatido de manera aislada. Por tal motivo, es necesario realizar alianzas estratégicas e interinstitucionales para asegurar el combate eficaz a la corrupción y la impunidad. Desde que asumí como presidente de la República, reafirmé mi compromiso para que nuestra administración garantizara la transparencia en el uso de los recursos, por lo que creamos la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto como una dependencia clave para transparentar la forma en la que estamos haciendo gobierno. La fiscal general reiteró su compromiso para continuar luchando en contra de la corrupción y la impunidad y con ello garantizar una justicia eficaz. Como Estado de Guatemala estamos comprometidos con erradicar este flagelo que socava la vida
la democracia y los derechos fundamentales de nuestra sociedad. Por esta razón, como signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, hemos decidido promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, tal y como lo establece dicho cuerpo legal. En consonancia con lo anterior, la Política General de Gobierno 2020-2024 contempla 50 metas estratégicas, dentro de las cuales se encuentra el promover un Estado responsable, transparente y efectivo, administrar de manera efectiva y transparente todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los ciudadanos, mediante el fortalecimiento institucional, la modernización y la reducción de la corrupción. Y cambiando de tema, en Jutiapa las autoridades habilitaron 2 nuevos comedores sociales. Los comedores sociales fueron inaugurados en los municipios de Atezcatempa y Conguaco, en Jutiapa, por el Ministerio de Desarrollo Social, con los que se alcanzan los 50 comedores aperturados a nivel nacional. Estamos priorizando, como ustedes ven, adultos mayores, madres y padres acompañados de niños menores y personas con discapacidad. Son alimentos que no solamente llenan el estómago, sino que están siendo supervisados por nutricionistas para que se garantice que tengan las calidades nutricionales y calóricas para combatir la desnutrición. Este proyecto va dirigido a personas en condición de vulnerabilidad en seguridad alimentaria, ofreciendo 250 desayunos y 350 almuerzos de lunes a viernes en cada uno de los comedores del país. Desde que el Ministerio de Desarrollo Social existe, jamás se habían superado ni siquiera los 30 comedores sociales. Hoy tenemos 51 comedores sociales funcionando y vamos a terminar el año con 57 comedores. La cartera destacó que de enero a octubre de 2021, el programa ha servido 3.281.290 raciones de alimentos, con los 49 comedores habilitados hasta ese entonces. El proceso de vacunación de niños y adolescentes pues se encuentra en pleno desarrollo. De hecho, si queremos hablar de porcentajes, el 8% ya de esta población recibió al menos su primera dosis. Aquí tiene la información. Autoridades del Ministerio de Salud tienen proyectado vacunar a 2.121.284 menores de edad. A la fecha han administrado 187.385 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a niños y adolescentes. De estos, 185.934 ya recibieron la primera dosis, mientras que 1.450, lo que equivale al 0.07%, cuentan con el esquema completo. Según el Programa Nacional de Inmunizaciones, hay 47.772 dosis de la vacuna Pfizer por distribuir en las áreas de salud. Esta vacuna es la única que se les está administrando a los menores de edad. Autoridades esperan que en los próximos días ingrese un lote de 2.5 millones de dosis para continuar con la inmunización de este grupo etario. Y en un evento empresarial realizado por AmCham, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala indicó que su país está apoyando a distintos actores para la lucha de la corrupción. Y eso es muy importante considerar para el bienestar del futuro de Guatemala y de la región y del mundo, porque sin esta prosperidad que todos necesitan, no se puede solucionar retos como pobreza, la criminalidad y la migración irregular. Y es por eso que el gobierno de Estados Unidos ha reafirmado que la lucha contra la corrupción es una prioridad para trabajar con todos los países socios, incluyendo Guatemala. Durante la visita a Guatemala de la vicepresidenta Harris en junio, ella resaltó que la corrupción es una causa raíz de la migración irregular y también es una amenaza a la seguridad nacional de toda la región, tan como la corrupción da oxígeno a la narcoactividad y otras formas de crimen transnacional. Y es en este mismo espíritu, también en junio, que el presidente Biden estableció la lucha contra la corrupción como una prioridad fundamental de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con una emisión del Memorándum de Seguridad Nacional número 1 de la administración Biden-Harris el 3 de junio, el gobierno de los Estados Unidos está modernizando
los esfuerzos contra la corrupción, aumentando recursos y herramientas legales. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos quiere continuar trabajando con todos los gobiernos socios. Como siempre, un alto honor poder haber llegado a sus hogares y mañana a las 21 horas aquí por favor le esperamos. Lo esperamos entonces, mientras tanto descanse y también esté pendiente de la sintonía de TN 23. Desde muy temprano le informamos. Que descanse. Me parece bien. Chao.